Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Mariana y al día de hoy les traemos un video súper especial de fin de año. El día de hoy Flavio, Clau y yo escogimos 4 libros cada quien. Queda un total de 12 libros que son una recomendación de, sí, nuestros libros favoritos del 2020, pero también 12 libros que tú puedes leer en el 2021. Estos libros son de temas variados, de géneros variados. Ya había hecho un video en el que les hablaba de los libros que había estado leyendo hasta ese momento, o sea, hasta mitad del año en el 2020. Está en nuestro canal por si lo quieren ir a ver, se los vamos a dejar aquí arribita. Y decidí que justamente los libros que les mencioné ahorita sean diferentes a los que ya les mencioné en ese video. Esos libros siguen teniendo un lugar muy especial en mi corazón y como que sí están en mi lista de libros favoritos de 2020, pero estos también. Decidimos hacer una lista de libros que ustedes pueden leer a lo largo del 2021. Pueden leer un libro por mes y eso facilita muchísimo las cosas. No nos ponemos tanta presión al pensar como que tengo que leer 300 libros este año, sino como que si lees un libro al mes te lo puedes llevar muchísimo más ligerito. Así que vamos a empezar con mis favoritos en este video. Mi primer favorito, y en realidad como que no vienen en un orden en especial, sino como que todos están como en mi corazón. Casas vacías de Brenda Navarro. Es una novela cortita. Entonces, si tú quieres empezar a volver a agarrar el hábito de lectura, te recomiendo muchísimo esta novela. Solo considera que toca temas súper fuertes. Toca el tema de la maternidad y toca el tema de la desaparición de unos niños. Es complejo, pero creo que Brenda Navarro hace un muy buen trabajo retratando las cosas bonitas y las cosas muy difíciles de la maternidad en el contexto de México. La verdad es que yo se los recomiendo un montonal y creo que también lo pueden encontrar en ebook sin problema, entonces si no quieren comprar como la versión impresa no pasa nada. Número 2 es Eating the Witch de Emma Donoghue. Este semestre en la carrera yo tomé una clase que era de literatura fantástica que se enfocaba en las reescrituras fantásticas del cuerpo femenino. Textos como Blancanieves o Cenicienta o La Sirenita, La Bella Durmiente, todos estos super clásicos de literatura infantil o literatura popular, pero reinterpretados desde la mirada más contemporánea y de la mujer. Entonces, este libro contiene 13 historias que son súper cortitas, pero que reinterpretan algún cuento que tú conoces. O sea, reinterpreta a Cenicienta, reinterpreta a Blancanieves. Está súper rápido de leer, o sea, cada relato lo acabas en friega porque están muy buenos. En particular elegí este libro porque me parece que representa muy bien el tema de las relaciones entre mujeres, el trauma generacional. Pues sí, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. De hecho, no sé si hay una traducción al español. Valdría la pena buscarlo. Siguiente libro de autora mexicana va a ser Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta. Esta novela me hizo llorar muchísimo. Retrata muy bien lo que es el fin de una relación amorosa a largo plazo. Es una novela muy rápida de leer. Toca temas muy importantes como de la sexualidad y de los celos y de por qué acaba una relación, como que el desgaste que pasa con los años cuando como estas dos personas quizás no tienen tanto en común o sus metas no son similares o demás. Muestra muy bonito y muy tristemente lo que pasa con esos vínculos que pareciera que nos definen. Léanla, en especial si han pasado o están pasando por un rompimiento doloroso. Mi último libro en esta lista va a ser este, que se llama You Know You Want This, de Kristen Roupenian. No sé si según yo sí es Roupenian. Este es una compilación de cuentos e historias cortas. Todas se enfocan en el tema de la sexualidad, el amor y las relaciones entre gente joven. Entonces estas historias visitan la violencia que puede existir dentro de las relaciones, en específico dentro de las relaciones heterosexuales, pero también en las relaciones más complejas como las relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas y demás. Es un libro que como que siento que ha roto muchos parámetros de la manera en la que se muestran las relaciones en la literatura, y no solamente como parámetros de que ay, vean sadomasoquismo como lo que hace 50 Shades of Grey, sino que va a cosas como muy profundas de por qué nos comportamos de ciertas maneras en nuestras relaciones o por qué podemos tener conductas que pueden leerse, ser interpretadas o en verdad ser tóxicas. En realidad un cuento en particular que se llama Cat Person es el que hizo que Kristen Roupenian como que saltara a la fama, pero todas las historias valen muchísimo la pena. Esos son los 4 libros que yo les voy a recomendar
para el 2021, que espero que sea un año mucho mejor que el 2020, porque este año ha sido muy difícil. Pues nada, los voy a dejar con Flavio y con Clau para que les digan sus libros favoritos. Hola, ya me conocen, soy Flavio, M aquí, con el cabello más largo de la vida. Y bueno, yo voy a hablar de mis 4 libros favoritos de este año, que pues espero que sean como sus recomendaciones o que por lo menos los consideren para el siguiente año, que yo creo que todos son increíbles. Déjenme contarles antes que ha sido un año súper difícil para mí en cuanto a lecturas de literatura. Ha sido un año complicado. Todo esto empezó en marzo, pues yo para cuando regresé casi no me traje libros pensando ingenuamente que pues iba a regresar y que iba a tener todos mis libros de vuelta, y eso no pasó. Por el otro lado, pues he estado trabajando con la tesis y eso me ha hecho trabajar mucho en textos muy académicos, mucho de derecho, mucho de, en este caso, bioética. En eso también pues les quiero advertir que leí muy poco este año de literatura, digamos, por gusto. La primera selección es súper conocida, es una antología llamada Antología de Cuento Fantástico de Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Ruiz Casares. Este texto contiene muchas historias que seguramente han leído y que seguramente les va a encantar, pero para mí, en este caso, que no soy una persona experta en literatura fantástica, esta antología es buenísima. Yo pensaba que Borges, como me iba a topar con Borges, pues iba a ser como que flojera, ¿no? Pero pues realmente lo que encontré en ese texto fue pues, muy interesante, muy llamativo. Sienta las bases de cómo ha sido la literatura fantástica a través de la historia de la literatura. También la forma en la que está estructurada, ordenada alfabéticamente, te da una manera de entender la literatura fantástica, no como una progresión de eventos, pero sí como un estilo que va cambiando, ¿no? Y que hay cosas que se retoman, cosas que se van, cosas que vuelven. Entonces también como que ver esos saltos te hace pensar cómo funciona la literatura fantástica, qué funciona ahorita y cómo se ha transformado, pero no de una forma lineal. Yo lo recomiendo muchísimo. Si lo tuyo es la literatura fantástica, posiblemente también hayas leído muchos de estos textos. Si no lo es y estás en la misma situación que yo, pues anímate, la verdad es que vale mucho la pena y hay autores muy desconocidos también, ¿eh? Entonces, el segundo texto del que voy a hablar lo trabajé para un video para aquí en este canal. Es realmente un poema y es un poema que ya trabajamos aquí, pero yo jamás había leído hasta el punto que lo trabajamos en secta. Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. De por sí tengo un punto débil así por la literatura del siglo XVII. La verdad es que fue un texto genial, me encanta. Ya se los explicamos, digamos, en este video anterior, que lo vamos a dejar por aquí o por allá. Yo creo que el problema mucho con la literatura del siglo XVII es que es muy difícil de entrarle así, pues de a principio, así como ¡guau! Rapidísimo. Yo creo que eso como que no ayuda a que sea tan popular, vamos. Pero sí lo recomiendo muchísimo. Si ya leyeron a Sor Juana, denle un intento. La manera en que introduce el sueño es genial, tan cool de esa época, pero al mismo tiempo como que se traduce muy bien a esta. Entonces vale mucho la pena. Mi tercer texto es un ensayito súper chiquito sobre la lectura de Marcel Proust. Hay una traducción justo de la UNAM muy buena, fue justo la que leí, que está aparte muy barata. Y tiene una tesis muy interesante en la que rompe con esta idea cliché, y por eso es que me gustó tanto este ensayo, de que la literatura es hablar con gente muerta y el conocimiento entonces te llega de ese gente muerta inmediatamente. Y es esta puerta que te lleva a otros conocimientos, a otro momento. Entonces la literatura por sí sola te lleva a conocer. Marcel Proust dice algo así como: no, es que no podemos ver la literatura así, dejen de ser payasos, somos ridículos, mal. Y Marcel Proust propone una tesis: no, la literatura no es este cuarto lleno de conocimiento. La literatura en sí te lleva a un ambiente propicio para generar conocimiento. Pero no se trata de venerar a la literatura por sí, porque la literatura en sí no es el conocimiento, sino lo que tú digieres de la literatura es lo que te va a llevar a ese conocimiento. Entonces necesitas un proceso activo para ello. A mí me parece un concepto súper interesante. Dará mi emoción por la cantidad de manos que moví. Muy recomendable leer, muy breve además. Pues si tienes como ganas de pensar, oye, ¿y por qué leemos? ¿Y por qué vale la pena leer? Pues ese ensayo lo recomiendo mucho. Y mi cuarto texto es uno de literatura infantil de un tal Luis Prat, súper recomendable, que se llama La pequeña coral de la señorita Collington. Yo pensaba al principio que era como coral blanco que está. No, es coral de un coro. Y es una coral entonces de niños chiquitos, de la señorita Collington, una maestra de música francesa que emigra a Barcelona por razones amorosas. Es una historia
triste, al menos le va como muy mal en la vida, pero pues son así los caminos de la vida, creo que es parte de lo que quiere demostrar el libro. Y es una temática densa, explicada para niños, a mí me encantó. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, tengo como un debate de lo que dice y lo que no. De todas maneras, yo creo que vale mucho la pena ese texto, sobre todo por cómo habla de la migración y de cómo existen otras realidades socioeconómicas sobre todo. Al final, porque casi todos los personajes son migrantes, creo, por lo menos los personajes principales sí son migrantes. Vale mucho la pena y al final es muy triste, es para llorar. Yo lloré mucho. Pues también es una manera de introducirse a la literatura infantil. Obviamente no es como el texto infantil que uno piensa, como de, tiene dibujitos o es básicamente dibujitos. En este caso es un texto pues hecho como para gente, yo creo que de 12 años en adelante. Vale mucho la pena, muy recomendable. Y estos son todos los textos que voy a recomendar. Cuéntenos de sus textos que les encantaría que leyéramos. Yo estaría muy feliz de hacerlo. Pásenla bonito y cuídense mucho. Bye. Y aparecí yo. Y ahora les voy a hablar de 4 de mis libros favoritos de este 2020. El primer libro del que voy a hablar se llama Christian Dior y de hecho no es literatura. Lo leí a inicios de año y eso es algo que me ayuda mucho, como siempre a inicios de año, ver qué me interesa este año o en qué me quiero enfocar un poco y tratar de leer una cosa pues que no sea literatura por aquí y por allá. Fue publicado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el 96. El segundo libro que leí este año fue ese de Christian Dior, es una edición del Museo Metropolitano de Nueva York, entonces es como el PDF oficial gratuito de internet y todo está bastante bonito, las imágenes tienen mucha calidad, está muy precioso. Es el primer libro que leo así, disfruté mucho leerlo porque además de las fotos y las descripciones técnicas pero comprensibles, también está esta idea como de que la moda durante la guerra y inmediatamente posteriormente era como algo bonito que seguir viendo en épocas difíciles y como una especie de ancla de que la belleza todavía existía en el mundo. Y pues ya, supongo que es como una idea un poco tierna y pues cada lo recomiendo. Este libro viene con muchas fotografías de diseños de Christian Dior a través de los tiempos y entonces se escoge como un diseño por década normalmente y con base en este diseño se analiza un poco como cómo ha evolucionado Dior, pero también cómo ha cambiado la moda y cómo es que la moda adquiere nuevas funciones o refleja lo que está pasando en el mundo. De hecho, la versión digital es gratuita junto con algunos otros textos publicados por el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. Otro de ellos que también les recomiendo es Haute Couture. Mi segundo libro es In the Dream House de Carmen María Machado. Este libro es súper reciente, fue publicado en noviembre del año pasado y es relativamente corto, tiene aproximadamente 250 páginas. En él se presenta una relación abusiva entre una pareja lesbiana. Y eso ya lo hace un texto muy particular, pues como la autora explica a lo largo del texto, normalmente la violencia entre parejas se retrata desde la perspectiva heterosexual. Otro aspecto importante de este libro es que cada pequeño capitulito cambia un poco, ya sea que se juegue con el género o con algún cliché. Por ejemplo, un pequeño capitulito es como picaresco y otro es como de terror. Y entre cada uno de ellos pues hacen un todo súper complejo. Entonces de verdad es muy bueno y al mismo tiempo súper duro y se los recomiendo. Mi tercera recomendación es un libro que leí en clase este semestre. Se llama The Adoption Papers de Jackie Key. Este fue publicado en 1991 y es una pequeña colección de poemas. Tratan sobre el aborto de una niña de color por una familia blanca. Lo que está súper interesante es que a lo largo de los poemas se entremezclan 3 voces, las de la hija, la madre adoptiva y la madre biológica. Y esta combinación de voces hace que también se asemeje un poco al teatro. También de verdad se los recomiendo. Y mi última recomendación es Peter Pan de James Berry. De hecho aquí tengo una preciosa versión de Peter Pan, pero no es de la que vamos a hablar hoy, pues hoy vamos a hablar de la obra de teatro. Sigue siendo la misma historia de Peter Pan que quizás ya leímos en la novela o que vimos en Disney Channel. De hecho, el autor publicó la obra de teatro después de haber publicado la novela. Pero se empezó a poner en escena primero, es decir, como que existía la obra de teatro que tú podías ir a verla, después salió la novela para que tú pudieras leerla y al final salió la obra de teatro para que pudieras leerla. Sin embargo, a pesar de ya conocer la historia, les recomiendo también leer la obra porque no solo los diálogos, sino las notas del autor expanden muchísimo el mundo de Peter Pan. Además, pues la verdad, debo admitir que Peter Pan siempre me rompe un poco el corazón.
Y pues esas fueron mis 4 recomendaciones, pero antes de irme quiero revelarles que les tenemos una sorpresa muy especial. Y es que tenemos un giveaway de 3 de estos 12 libros, uno de cada uno. Y los libros que les regalaremos son Peter Pan, pero la novela, en español, Todos los días son nuestros y Sobre la lectura. Para participar seguiremos la misma dinámica que hemos seguido en ocasiones anteriores, es decir, ustedes estén al pendientes de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter y rifaremos un libro en cada una de estas redes. Pueden participar en las 3 o solo en una o 2 si quieren, así que síganos para saber cuál es la dinámica de cada red social. Bye. ¿Tienes algún libro que te gustó muchísimo este año? Déjanoslo aquí abajito en los comentarios para que podamos leerlo todos juntos y juntas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en redes sociales con sus amigos, tíos y con su abuelita. Además se pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.